¿Arderá el infierno para siempre? La impactante respuesta que cambiará tu visión del juicio final. ¿Alguna vez te has parado a pensar si realmente el infierno es un lugar de tormento eterno o si con el tiempo nos han enseñado algo mal? ¿Habla realmente la Biblia de sufrimiento sin fin o hay otra verdad que desconocemos? Si Dios es amor, como nos enseña la propia Biblia, ¿cómo podría mantener a alguien en sufrimiento eterno? ¿Estamos interpretando el infierno de manera distorsionada, sin ver la verdadera naturaleza de Dios? ¿Qué significa el término Seol en el Antiguo Testamento y por qué se tradujo como infierno si en realidad solo significa tumba? ¿Qué impacto tiene esta palabra en nuestra comprensión de la justicia divina? ¿Qué pasaría si el fuego eterno no fuera en realidad un fuego que arde para siempre, sino más bien una imagen de destrucción completa e irreversible? ¿Sabías que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego eterno y que ese fuego ya no arde? ¿Qué más da saber que Dios no quiere castigar eternamente, sino ofrecer una justicia final que acabe con el mal de una vez por todas? ¿Cómo podría esta revelación cambiar la forma en que entendemos el amor y la justicia de Dios? Estas son algunas de las poderosas preguntas que nos llevan a reflexionar sobre ¿qué es realmente el infierno según la Biblia? Y la verdad revelada en las Escrituras puede ser muy diferente de lo que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Quédate conmigo mientras te explico lo que realmente nos enseña la palabra de Dios sobre el destino final y descubre una visión sorprendentemente liberadora y veraz del infierno y la justicia divina. Cuando pensamos en la eternidad, nos viene a la mente la visión que muchos tienen del infierno, provocando una mezcla de miedo y fascinación. Hay un aspecto intrigante en esta idea. ¿Qué significa realmente el fuego eterno mencionado por Jesús? ¿Es un fuego inextinguible que arde sin apagarse jamás? Y si es así, ¿qué clase de Dios crearía una pena tan terrible y perpetua? A medida que profundizamos en las Escrituras, encontramos que estas preguntas no solo despiertan curiosidad, sino que desafían nuestra comprensión de quién es Dios y cómo trata con la justicia y la misericordia. Después de todo, Él no solo es justo, también es amoroso y compasivo. ¿Cuál sería entonces el propósito del sufrimiento eterno? La mera mención del infierno y su duración saca a la luz un temor común, incluso entre quienes niegan o rechazan la idea de un juicio final. La psicología nos habla de la radefobia, el miedo irracional y extremo al infierno. Curiosamente, incluso entre ateos y escépticos, este miedo persiste como una sombra, revelando que el infierno, como idea, ejerce un intenso poder emocional, trascendiendo las barreras de las creencias religiosas. Este miedo es tan real que parece arraigado en nuestro inconsciente colectivo como un recordatorio del destino reservado a quienes eligen vivir lejos de Dios. Sin embargo, si profundizamos nuestra fe, encontramos una certeza tranquilizadora. Cuanto más conocemos y nos acercamos a Dios, menos nos asusta el infierno. Esta es una verdad que muchas veces contradice las antiguas predicaciones que asociaban el miedo al infierno con la fidelidad. Tomemos, por ejemplo, el caso de predicadores como Johann Tetzel, que manipularon la fe de la gente mediante la amenaza del infierno o el purgatorio. Tetzel alentó las contribuciones financieras, prometiendo reducir el sufrimiento de sus seres queridos en el más allá. Pero la verdad es que la fe genuina no depende del miedo. Florece en la confianza y la comprensión del carácter de Dios. Cuando sabemos verdaderamente quién es Dios, el miedo se disipa. Después de todo, como dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor. Y quien conoce a Dios experimenta el amor perfecto.
Sin embargo, esta es una idea que parece desafiante y al mismo tiempo reconfortante. Esto plantea la pregunta central: ¿es el infierno, de hecho, un fuego eterno que consumirá las almas para siempre? Muchos asocian esta idea del tormento eterno con las palabras de Jesús, cuando menciona el fuego que nunca se apaga. Mateo capítulo 25, versículo 41. Pero, ¿qué quiso decir realmente Jesús con esto? ¿Estaría afirmando que el sufrimiento será infinito, o hay otra interpretación que revela a un Dios que es, ante todo, justo? La noción de tormento eterno desafía profundamente nuestra comprensión de la justicia divina. ¿Cómo puede un Dios de amor condenar a alguien a un sufrimiento sin fin? Imaginemos la escena del Apocalipsis, cuando los redimidos estarán al lado de Cristo, disfrutando de la paz eterna. ¿Cómo podría una madre, que fue salva, estar en paz sabiendo que su hijo, por no arrepentirse, sufriría para siempre? Esta visión plantea una pregunta vital. ¿De qué serviría la felicidad plena y eterna si una parte de la creación de Dios permaneciera para siempre en el sufrimiento? Aquí es donde surge la primera dificultad para aceptar la idea de un fuego que nunca se apaga. Semejante concepto parece incompatible con la naturaleza de Dios. La Biblia nos revela que Él no se complace en la muerte de los impíos, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Si Dios no se complace ni siquiera con la muerte del pecador, ¿cómo entenderíamos que se complacería con su sufrimiento eterno? Esta contradicción apunta a una verdad más profunda. El fuego eterno quizás tenga menos que ver con una duración infinita y más con una consecuencia definitiva. El fuego de Dios consume, purifica, elimina el mal, pero no necesariamente se perpetúa en sufrimiento sin fin. Si consideramos la esencia de Dios, aquel que es la fuente misma de la vida, encontramos una respuesta que desafía aún más el concepto de un infierno eterno, porque fuera de Dios no hay vida. La Biblia nos dice que Dios es el autor de la vida y que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Hechos capítulo 17, versículo 28. Esto significa que cualquier existencia alejada de Dios es una existencia vacía y sin propósito, destinada al fin. Por lo tanto, cuando Jesús habla del infierno y del fuego eterno, no nos advierte de un sufrimiento sin fin, sino de una separación irreversible de la única fuente verdadera de vida. Es una destrucción completa, una eliminación definitiva de la presencia de Dios. Imagina una llama que arde con tal intensidad que todo lo que consume se convierte en cenizas. Esta llama representa el juicio divino, un fuego que consume el pecado y no permite que el mal continúe. Dios no quiere que el sufrimiento sea eterno. Por el contrario, el propósito de su justicia es la restauración, no la perpetuación del mal. Y es por eso que el fuego eterno puede interpretarse como un símbolo del juicio divino, final y completo, que no deja lugar a que el pecado o el sufrimiento continúen. Por tanto, lo que arde no es la vida del pecador, sino el pecado mismo. Y una vez que este fuego cumple su papel de justicia, se apaga, porque ya no hay nada que consumir. Entonces, ¿qué significa esta noción popular de que el infierno sería un éxito para el diablo? Si el infierno fuera eterno, el enemigo habría logrado, en cierto modo, una victoria parcial, ya que podría mantener una parte de la creación separada de Dios para siempre. Pero esto no se alinea con el carácter y el plan de Dios. La victoria final pertenece a Cristo, que venció la muerte y el pecado. Y al final de todas las cosas, la promesa es que todas las cosas serán reconciliadas en Él. Colosenses capítulo 1, versículo 20. El mal será completamente erradicado, y no habrá más dolor, ni llanto, ni lamento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4.
Esto apunta a una completa destrucción del pecado, no a su perpetuación. Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para tratar de confundirte, desviándote del verdadero camino que lleva a la salvación. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal para que no perderlo o confundirlo con otros canales en los cuales la mayoría no dice la verdad sobre la Biblia, y así te aleja aún más de los brazos de Dios. Ahora solo revisa si ya estás suscrito a este canal, porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre comprobada dentro de la misma palabra de Dios. Para entender el infierno, debemos entender que Dios es la esencia misma de la vida. Su justicia es también su misericordia, y en su misericordia, Él no permite que el sufrimiento dure para siempre. En cambio, Dios ofrece el camino a la vida eterna, la oportunidad de estar en su presencia y disfrutar de la paz. Nos da la libertad de elegir entre la vida y la muerte, y esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de existencia queremos para nosotros mismos? ¿Qué significa estar verdaderamente vivo? Para el cristiano, vivir es estar en unión con Cristo. Fuera de Él no hay vida, no hay esperanza, y el infierno, entendido desde esta perspectiva, se convierte en la ausencia total de Dios, el fin de una existencia que eligió la oscuridad. No es un lugar de sufrimiento eterno, sino la consecuencia última para aquellos que, en su propia libertad, han elegido alejarse de la fuente de toda vida. Este concepto es un desafío, pero al mismo tiempo ofrece una visión de esperanza y redención. Dios no quiere que nadie perezca. Su voluntad es que todos se arrepientan y sean salvos. Y es esta comprensión la que hace que el juicio de Dios no solo sea justo, sino profundamente amoroso. Nos ofrece la oportunidad de elegir, de encontrar la verdadera vida en Él. Pero, ¿qué pasará con quienes rechacen esta oferta? La comprensión del infierno en la Biblia muchas veces puede generar confusión, principalmente porque existen diferentes palabras que han sido traducidas como infierno a lo largo de los siglos, pero que no necesariamente significan un lugar de tormento eterno. Una de estas palabras es Seol, utilizada en el Antiguo Testamento hebreo, y otra es Hades, el equivalente griego, utilizado en el Nuevo Testamento. Cuando investigamos el verdadero significado de estas palabras en el contexto bíblico, descubrimos que Seol y Hades se refieren al lugar de los muertos o simplemente a la tumba, y no a un lugar de sufrimiento eterno como muchos imaginan. En el Antiguo Testamento, el Seol no se describe como un lugar de castigo eterno, sino más bien como el destino común de todos los muertos, tanto justos como injustos. En Génesis, capítulo 37, versículo 35, leemos acerca de Jacob, el padre de José, cuando fue informado de la muerte de su hijo. Jacob, profundamente entristecido, dice que bajaría al Seol para reunirse con él. Aquí, Seol se ha traducido en algunas versiones de la Biblia como infierno, pero el significado original es simplemente tumba o lugar de los muertos. Jacob, siendo un hombre de Dios, ciertamente no esperaría ir a un lugar de tormento eterno después de la muerte. Lo que quiso decir es que iría al mismo lugar que todos los muertos, donde encontraría a José en la tumba. Esta idea se repite a lo largo del Antiguo Testamento. El Seol siempre se presenta como un lugar común donde descansan todos los muertos y no como un lugar de tortura. Otro ejemplo claro es el del rey David. En varios salmos, David menciona el Seol como el destino que todos los humanos enfrentarán algún día. Seol no está relacionado con dolor, sufrimiento o castigo, sino con el fin de la vida aquí en la tierra. Esta palabra, traducida como infierno,
acabó aportando a muchos una visión incorrecta y aterradora. La verdad es que Seol es solo sinónimo de tumba, el lugar donde se entierran los cuerpos después de la muerte, independientemente de la condición espiritual de la persona. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús y los apóstoles usaron una palabra griega equivalente a Seol para hablar del lugar de los muertos, Hades. Hades, como Seol, no significa un lugar de tortura. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27, Pedro cita un salmo donde David habla del Hades. Pedro explica que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, dejando el Hades, el lugar de los muertos. Aquí queda claro que el Hades es una tumba, un lugar de descanso temporal y no de sufrimiento eterno. Ahora bien, cabe mencionar que hay otra palabra utilizada en el Nuevo Testamento, en algunos discursos de Jesús, que realmente trae la idea de destrucción a quienes rechazan a Dios. Gehenna. Gehenna es una palabra griega que proviene del hebreo Hinnom y se refiere al valle de Hinnom, un lugar real que se encontraba en las afueras de Jerusalén. Este valle era conocido en la época de Jesús por ser un lugar de continuos incendios, donde se arrojaban basuras y restos de animales, así como cadáveres de delincuentes sin derecho a una sepultura digna. En el pasado, este valle fue escenario de sacrificios paganos, donde incluso se sacrificaban niños a dioses falsos, lo que llevó a la población judía a maldecirlo. Con el tiempo, el valle de Hinnom se convirtió en un lugar desolado, donde el fuego y los gusanos eran una presencia constante, consumiendo todo lo que allí se arrojaba. Jesús usó la Gehenna como metáfora para ilustrar el destino final de aquellos que rechazan a Dios. Así como se quemaron basura y restos humanos en la Gehenna, simbolizando la destrucción total, Jesús estaba diciendo que aquellos que se alejaran de Dios algún día serían destruidos irreversiblemente. El propósito de Jesús no era describir un lugar de sufrimiento eterno, sino de destrucción total. Esto nos muestra que la idea de fuego eterno en la Biblia es una metáfora de algo que tiene consecuencias definitivas y no de un tormento sin fin. Para reforzar aún más este punto, veamos el pasaje del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1, donde dice que los malvados serán quemados como paja. Sabemos que la paja es algo que se quema rápidamente y se convierte en ceniza, desapareciendo por completo. Este fuego es real, pero no es un fuego que perpetúa el sufrimiento, sino un fuego que consume hasta el final. El mismo tipo de destrucción se menciona cuando hablamos de la ciudad de Sodoma. Judas, en su carta, capítulo 1, menciona que fuego eterno cayó sobre Sodoma y Gomorra como ejemplo de lo que les sucedería a los malvados. Sin embargo, sabemos que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra ya no arde. La expresión fuego eterno representa el carácter definitivo e irreversible del juicio de Dios, y no un fuego que arde sin fin. Otro aspecto importante es la referencia al fuego de tormento en el libro del Apocalipsis. Cuando la Biblia menciona el fuego del tormento, debemos entender que esta expresión simboliza la angustia y el dolor que causa la separación total de Dios, algo que es definitivo para quienes se alejan de su presencia. Este tormento no es un sufrimiento eterno, sino la consecuencia final e irreversible de alejarse del único que puede dar la vida. Cuando analizamos detenidamente la expresión fuego eterno y el concepto de infierno, vemos que no es un castigo eterno. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, como se describe en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esto significa que el castigo final por el pecado es la extinción, el fin completo, no una vida de sufrimiento.
El fuego eterno es símbolo de un juicio final que elimina por completo el mal, para que el universo restaurado por Dios sea finalmente un lugar de paz, sin la presencia del pecado. Es importante entender que Dios no quiere que la gente viva con miedo a un infierno eterno, sino que comprenda su amor y misericordia. Dios nos invita a vivir una vida en comunión con Él, donde la verdadera meta es estar con nuestro Creador. Cuando elegimos permanecer con Dios, elegimos la vida plena que Él nos ofrece, pero cuando nos alejamos de Él, nos alejamos de la única fuente de vida que nos lleva al fin, a la nada. No es el miedo al castigo lo que debería acercarnos a Dios, sino el amor y el deseo de estar en su presencia. Esta comprensión del infierno como sepultura y destrucción final nos libera del terror del sufrimiento eterno y nos permite vivir en paz, sabiendo que Dios es justo y quiere que vivamos una vida plena y verdadera. La relación que Dios hace entre la vida y la necesidad de permanecer en Él es similar a la del pez con el agua. Imagínate que, hipotéticamente, el agua pudiera hablar y decirle al pez: «Quédate en mí o morirás». Esta advertencia no sería una amenaza posesiva, sino una afirmación simple y verdadera. Sin agua, los peces no pueden sobrevivir. Asimismo, Dios, siendo fuente de toda vida, nos dice: «Escoge la vida para que vivas en mí». Fuera de Dios la vida es imposible, ya que Él es el único que sostiene toda la existencia. Este principio ayuda a aclarar la invitación divina y eliminar interpretaciones erróneas. Cuando Dios habla de permanecer en Él, no es una petición controladora o tiránica, no actúa celoso ni posesivo. De hecho, es una invitación de amor y protección, porque Él sabe que fuera de su presencia no hay condiciones para vivir en plenitud. La elección es nuestra, pero las consecuencias son evidentes. Alejarse de Dios significa perder la fuente de la vida, como un pez que sale del agua. Cuando volvemos al tema del infierno, surge un punto de reflexión. Si creyéramos que los malvados, los que rechazaron a Dios, arderían eternamente, esto generaría un conflicto con el concepto mismo de vida. O tendríamos que admitir que hay una vida separada de Dios, lo que contradice la idea de que la vida solo existe en Dios. O bien deberíamos imaginar que Dios estaría presente en el infierno, manteniendo vivas a estas almas para el sufrimiento, algo que no coincide con la naturaleza divina. La lógica no sustenta la imagen de un infierno eterno. Dios es vida, paz y armonía. Mantener las almas ardiendo sin fin sería, como mínimo, incompatible con su esencia y carácter. Dime abajo en los comentarios si este estudio es esclarecedor para ti. Si lo necesitas, puedo traer más videos que profundicen aún más en este tema. Paso meses estudiando cada tema para ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y sin complicaciones. Haz esto, canaliza tu medio diario de comunión con Dios. Todos los días reúne a la familia y mira al menos un video de este canal. Mi compromiso aquí es combatir las falsas enseñanzas bíblicas. El conocimiento te hace libre y también con la ayuda del Espíritu Santo tendrás la capacidad de mostrar el verdadero camino de salvación a otras personas. Ahora que entiendes que la palabra infierno en la Biblia en realidad significa tumba, te invito a explorar este tema con una mirada aún más profunda y atenta. Vea cómo esta comprensión transforma pasajes que antes parecían oscuros e incluso inquietantes. Tómate el tiempo para examinar por ti mismo cada uno de estos pasajes bíblicos, profundizando en el contexto histórico y cultural de cada palabra de Jesús y los profetas. Pregúntate, ¿por qué Jesús habló de esto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿En qué contexto se dieron estas enseñanzas? Este tipo de preguntas despierta en nosotros el deseo de ir más allá de la superficie, llevándonos a buscar el verdadero sentido y sentido
de los pasajes bíblicos. Cuando nos permitimos cuestionar, investigar y profundizar en las Escrituras, comenzamos a ver matices y verdades que muchas veces pasan desapercibidas. Es una invitación a conocer la intención de cada palabra, el contexto de cada enseñanza y, más aún, el corazón de Dios revelado en cada versículo. Y esta búsqueda va mucho más allá de las meras palabras. Es un camino que nos acerca al propósito divino, nos hace comprender la esencia de las enseñanzas de Jesús y los profetas, y nos ayuda a descubrir lo que Dios realmente quiere decirnos. Al hacer este esfuerzo, encontramos respuestas que nos aportan paz, comprensión y una visión mucho más completa de la justicia, el amor y la misericordia que Dios nos ofrece. No dejes tus preguntas sin respuesta. Cuestiona, reflexiona y no permitas que queden dudas. Después de todo, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y no estamos llamados a seguirla sin comprenderla. La misma Escritura nos advierte: maldito el hombre que confía en otro hombre. En otras palabras, nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios, y no solo en la interpretación de cualquier hombre, por muy experimentado que sea. Este viaje de investigación no solo es esclarecedor, es liberador, ya que nos lleva directamente a la esencia de lo que Dios quiere revelar. Aceptad, pues, la invitación a buscar la verdad directamente en la palabra, sin intermediarios. Examine las Escrituras usted mismo y vea cómo, a la luz del contexto, el mensaje de Dios brilla con claridad y verdad transformadora. Ahora vea cómo los pasajes bíblicos que hablan del infierno como algo de tortura eterna están siendo interpretados y enseñados de manera incorrecta. Como vimos anteriormente, Jesús, en sus enseñanzas, usa dos palabras diferentes para el infierno, Gehenna y Hades. Gehenna se menciona 12 veces y se refiere al valle de Hinnom, un lugar cerca de Jerusalén. Hades es un término griego que se refiere al lugar de destino de los muertos. Cada una de estas palabras conlleva contextos y significados específicos que nos ayudan a comprender el significado original de las advertencias de Jesús. Tomemos como ejemplo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde Jesús advierte que quien insulte a su hermano será culpable del fuego del infierno. Aquí se refiere a la Gehenna. Pero, ¿qué era la Gehenna? Este lugar oscuro, el valle de Hinnom, era donde históricamente se sacrificaban niños a Moloc, un dios pagano. A causa de estas prácticas abominables, el valle quedó maldito y con el tiempo se transformó en un lugar donde se quemaban desechos y restos de los animales de la ciudad. El fuego ardía constantemente y los gusanos consumían los restos, creando una imagen desoladora y trágica de destrucción total. Cuando Jesús habla de Gehenna, no está describiendo un lugar de tortura eterna para almas inmortales, sino utilizando una referencia clara y reconocible para ilustrar el destino final de aquellos que rechazan a Dios, la destrucción total sin retorno. En otro pasaje, Jesús habla de Capernaum, una ciudad que rechazó sus enseñanzas, diciendo que será arrojada al infierno por esta rebelión. Una vez más, utiliza la palabra Gehenna, reforzando la idea de un lugar de destrucción total, donde el pecado y la impureza se consumen como la basura que se quemaba en el valle. Esta imagen es de condenación definitiva, pero no de tormento eterno. Cuando Jesús menciona que el gusano no muere y el fuego no se apaga, hace referencia directa al libro de Isaías, capítulo 66, donde el profeta describe la escena del juicio final sobre los malvados. Allí, Isaías dice que la gente verá los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios, cadáveres devorados por gusanos y quemados por el fuego.
Es importante señalar que el texto menciona cadáveres, no almas conscientes en sufrimiento eterno. La imagen de Isaías representa la completa destrucción y eliminación del pecado, no una perpetuación del tormento. El fuego que no se puede apagar es una expresión que describe un juicio definitivo, algo que se consume hasta que no queda nada. Este uso figurativo del fuego aparece nuevamente en el libro de Jeremías, capítulo 17, donde Dios advierte que pondrá un fuego que no se apagará a las puertas de Jerusalén como castigo por la desobediencia del pueblo. Este fuego eterno fue en realidad la destrucción de la ciudad por parte de los babilonios. Y aunque el juicio fue definitivo, el fuego que ardía en la ciudad ya no está. Esta expresión, fuego eterno, se refiere al efecto duradero e irreversible del juicio divino, no a una llama que arde para siempre. La destrucción final, el borrado de la existencia, es el verdadero significado de este fuego eterno. Es completo, decisivo, pero no infinito. Otro ejemplo que refuerza esta visión es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Judas menciona estas ciudades en su carta, capítulo 1, como un ejemplo de fuego eterno. Sin embargo, si visitáramos las ruinas, solo veríamos cenizas. El fuego no sigue ardiendo. El fuego eterno fue un castigo permanente que puso fin a aquellas ciudades. La idea del sufrimiento eterno es incompatible con esta comprensión bíblica de la destrucción final. El fuego eterno lo que hace es eliminar el mal de una vez por todas, definitivamente y sin retorno. Ante esto, los pasajes bíblicos que mencionan el fuego eterno empiezan a tener más sentido. Este fuego simboliza un juicio con consecuencias eternas, donde los malvados, después de ser destruidos, dejan de existir para siempre. En lugar de un tormento interminable, lo que las Escrituras describen es un castigo definitivo, una destrucción que elimina por completo el mal y purifica la creación. En el libro de los Salmos, capítulo 37, encontramos el eco de este concepto. Los malvados serán exterminados y ya no existirán. Si los malvados serán como hierba seca, ¿cómo podrán sufrir eternamente? Cuando entendemos el infierno de esta manera, vemos a un Dios justo y amoroso que respeta las elecciones de cada ser, pero que también acaba con el mal de forma definitiva sin perpetuar el sufrimiento. La Gehenna, por tanto, no representa un lugar de tortura eterna, sino un símbolo de destrucción final, el fin de aquellos que rechazaron el don de la vida de Dios. Esta perspectiva nos lleva a una comprensión más profunda e incluso liberadora de la justicia divina. Dios no es un tirano que mantiene a las almas en sufrimiento eterno. Él es un Padre amoroso que nos llama a la vida, pero que también respeta nuestras decisiones, incluida la decisión de alejarnos de Él. Cuando Dios nos dice que elijamos la vida, lo hace porque sabe que, fuera de su presencia, solo queda el fin. Esta completa destrucción de los malvados allana el camino para una eternidad de paz y armonía, donde el sufrimiento, el dolor y la injusticia ya no tendrán cabida. El juicio divino es una manifestación de justicia que trae restauración y paz, no un espectáculo cruel de tormento sin fin. Esto nos permite vivir sin miedo, confiados en que Dios es justo y amoroso, y que desea para nosotros un destino eterno de vida plena y verdadera. Imaginemos una vida en la que nuestro deseo más profundo sea agradar a Dios, no por miedo al castigo, sino porque nuestro amor por Él es tan real y sincero que lo único que queremos es honrarlo. Este amor nos lleva a una relación con el Creador que no se basa en obligaciones ni miedos, sino en un vínculo tan profundo como el amor de un marido que se esfuerza por ver feliz a su esposa, sabiendo que cada acto de bondad y cada gesto de el cuidado refleja lo que sientes por ella.
Y así debe ser nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo llegamos a este punto de comunión? ¿Y cómo es posible alcanzar un nivel de amor tan puro que todos nuestros actos de arrepentimiento y nuestra vida dedicada sean por amor a Él? Este es el camino que requiere sinceridad, un verdadero deseo de vivir para agradar a Dios en cada elección y pensamiento. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa amar verdaderamente a Dios? ¿Es posible amarlo de tal manera que nuestras acciones diarias se conviertan en una ofrenda viva de adoración? Muchas veces nos hacen pensar que la vida cristiana está marcada por obligaciones y reglas, pero la verdadera relación con Dios va más allá de cualquier formalidad. Cuando el amor genuino ocupa el centro de nuestro corazón, todas las acciones se convierten en un reflejo de ese amor. Y es precisamente este amor, puro y auténtico, el que transforma nuestras vidas de forma irreversible. Imagínese en una conversación íntima con Dios, donde lo único que importa es el deseo de estar más cerca de Él. En esta comunión, es natural que surja en nuestro corazón el deseo de agradarle, de dejar atrás todo lo que le desagrada y buscar una vida que verdaderamente exprese nuestra devoción. Y no se trata de abandonar el pecado solo por miedo al castigo eterno, sino de vivir una vida agradable al Padre, porque nada nos llena más que saber que Él se deleita en nuestras elecciones. ¿Cómo sería saber que cada gesto de bondad, cada acto de generosidad y cada palabra dicha con amor son formas de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas? Y que la búsqueda de una vida justa y honesta nos acerca a la paz que Él nos ofrece? El arrepentimiento sincero en este contexto no es una carga. Al contrario, es un alivio. Es como dejar atrás el peso de una culpa que no necesitamos cargar, porque Jesús ya pagó el precio. Este es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, que transforma nuestro corazón y nos ayuda a vencer el pecado y la debilidad. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué tantas personas luchan por lograr un verdadero arrepentimiento? Puede que sea difícil afrontar los fracasos y admitir nuestras limitaciones, pero es al reconocer nuestra fragilidad que encontramos la fuerza de Dios. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él comienza a obrar en nuestras vidas de una manera que solo Él puede, transformando cada espacio oscuro en luz, cada pensamiento egoísta en generosidad y cada acto de orgullo en humildad. Si alguna vez has deseado vivir de una manera que realmente agrade a Dios, entonces esta transformación es posible. Pero es una elección que comienza con un arrepentimiento sincero, no solo de palabras, sino de un cambio de actitud. Es necesario clamar al Espíritu Santo y pedirle que nos permita vivir como Dios espera, en una vida llena de amor, fe y sinceridad. ¿Cómo sería la vida si ya no intentáramos lucir bien, sino que en realidad fuéramos transformados desde dentro? Esta es la paz que Jesús prometió a quienes se arrepientan y se entreguen a Dios. Es una vida libre de la carga de intentar ser perfectos mediante nuestros propios esfuerzos y llena de la gracia que nos permite ser perfectos en Cristo. Y ahora, ante esta llamada, ¿sientes el deseo de acercarte a Dios? Este es el momento de abrir tu corazón y pedirle al Espíritu Santo que more dentro de ti, guíe tus pasos y transforme tu ser. Deja que el amor de Dios sea la fuerza que te impulse, no porque temamos la muerte eterna, sino porque nada es más importante que vivir en comunión con aquel que nos amó primero. Entonces, ¿estás listo para buscar a Dios con todo tu corazón? Este llamado a buscar a Dios con todo el corazón es un camino de fe que comienza en lo más profundo de la sinceridad humana. Es una elección diaria de amar a Dios, de poner nuestra vida ante Él con el deseo genuino de agradarle en cada gesto. Piensa en la relación entre marido y mujer, donde el amor es la base de todo. Cuanto más uno se dedica al otro,
más crece y se fortalece este amor. Cuando realmente amamos a alguien, nos preocupamos por hacer lo que sabemos que le traerá alegría a esa persona, y también debería hacerlo nuestro amor por Dios. No buscamos agradarle porque temamos las consecuencias de no hacerlo, sino porque nuestro corazón desea ardientemente ser aceptado por Él. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que significa agradar a Dios? La mayoría de la gente imagina que seguir a Dios es un conjunto de reglas, un manual de qué hacer y qué no hacer. Pero el corazón de la verdadera adoración es mucho más profundo e implica una conexión viva e intensa con el Espíritu Santo. Es Él quien nos da el discernimiento para percibir lo que realmente agrada al Señor. Piensa en lo transformadora que puede ser esta vida, cuando cada elección, cada acto de bondad y cada palabra están guiados por un deseo sincero de honrar a Dios, de reflejar su amor en cada área de nuestras vidas. Imagina despertar cada día con la paz de saber que estás viviendo en armonía con el propósito para el cual fuiste creado. Esta paz no proviene del esfuerzo propio ni del intento de ser perfecto. Proviene del arrepentimiento sincero, del clamor a Dios y del pedido al Espíritu Santo que renueve tu mente y tu corazón diariamente. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar por nuestra cuenta y permitimos que Dios sea la fuerza que nos mueva. ¿Alguna vez sentiste el deseo de cambiar algo en tu vida, pero no encontraste la fuerza para hacerlo? Este es el momento de pedir ayuda a Dios y darle cada debilidad. El arrepentimiento sincero no es solo una confesión de errores, es un pedido profundo de transformación, una decisión de abandonar los caminos que nos alejan de Dios. Y es en esta entrega total que encontramos la verdadera paz. A Dios no le interesa la obediencia superficial. Él no quiere que hagamos el bien solo por miedo a las consecuencias, sino porque entendemos que Él nos ama y nos llama a una vida que valga la pena vivir. Este amor transforma el miedo en confianza y la desesperación en esperanza. Cuando verdaderamente nos arrepentimos y clamamos al Espíritu Santo, Él viene y nos da poder para vivir una vida que agrada a Dios, guiándonos en cada decisión. Entonces, ¿qué elección harás? Este canal fue creado con un propósito claro y vital: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia, desenmascarar las distorsiones que intentan confundir y desviar a las personas del verdadero camino de la salvación. En medio de una multitud de interpretaciones y versiones distorsionadas, aquí encontrará un enfoque genuino y fundamentado, donde la verdad bíblica se revela versículo por versículo, sin desviaciones. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal para que, aún navegando por tantas opciones, nunca pierdas de vista la verdadera fuente de Word. No es casualidad que hayas encontrado este canal. Dios conoce el deseo de tu corazón de entender su palabra y vivir según su voluntad. La Biblia es clara cuando dice que el conocimiento de la verdad hace libre. Entonces, al suscribirte y seguir cada video, estás dando un paso hacia una comprensión más profunda y verdadera, capaz de transformar tu vida. Pregúntate, ¿cuántas veces te has encontrado con enseñanzas confusas, con ideas que te acercan más a Dios que ellos? Aquí, en cada estudio, vamos directo al grano, desentrañando cada pasaje con la ayuda de las Escrituras, porque la palabra de Dios misma es nuestra única fuente de verdad. Este canal cobra aún más importancia en una época donde abundan las mentiras disfrazadas de verdades. Así que comprueba ahora si ya estás registrado y si no, hazlo sin dudarlo. Los mensajes que traigo aquí son el resultado de meses de estudio profundo, porque mi compromiso es con la verdad bíblica.
Quiero que esta verdad sea accesible y clara para ti, para que cada versículo y cada enseñanza brille de una manera comprensible y sin complicaciones. Si el mensaje bíblico todavía te parece difícil de entender, es porque quizás no hayas encontrado un lugar que lo presente de forma pura y directa. Este canal fue creado para ser esa fuente clara y confiable. Con cada nuevo video abordamos cuestiones esenciales de fe y propósito divino para nuestras vidas, desenmascarando las mentiras del enemigo y aclarando lo que realmente dice la Biblia sobre temas fundamentales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente se desvía del camino? El conocimiento sólido de la palabra de Dios es el único escudo eficaz contra las artimañas del enemigo. Y cuanto más sabes la verdad, menos vulnerable te vuelves a las mentiras. Este canal es, por tanto, un punto de apoyo para fortalecer tu fe, tus conocimientos y, sobre todo, tu amor a Dios. Aquí no solo ves los vídeos, sino que también participas activamente. Quiero saber de ti. ¿Estás siendo esclarecedor? ¿Hay alguna pregunta que le gustaría discutir más a fondo? Utiliza el espacio de comentarios para compartir tus experiencias y dudas, porque la búsqueda de la verdad es un viaje que hacemos juntos. Con cada video, a medida que veas que se revela una nueva capa de la Biblia, tu fe se fortalecerá. Con el tiempo, verás la transformación que este conocimiento trae a tu vida y más aún, estarás preparado para ayudar a otros a encontrar el verdadero camino. Este canal es un recurso para tu crecimiento espiritual, pero va más allá. Es una herramienta para fortalecer tu fe y para que con la ayuda del Espíritu Santo compartas esta verdad con los demás. Imagina que las personas que te rodean también encuentran el verdadero mensaje de Dios, sin las distorsiones que el enemigo difunde para confundir y dividir. Si cada uno de nosotros busca y comparte esta verdad, estaremos construyendo una base sólida contra la mentira. Que tú, como yo, hagas de este canal tu medio diario de comunión con Dios, un espacio de continuo aprendizaje y fortalecimiento. Reúne a tu familia, amigos, y conviértete en un agente de la verdad. Mire los videos con regularidad y permita que cada mensaje inspire y fortalezca su relación con Dios. El conocimiento no solo nos libera, nos permite vivir más plenamente, tomar decisiones que agraden a Dios y ayudar a otros a acercarse a Él. Así que no pierdas tiempo. Comprueba si ya estás registrado y comparte esta oportunidad con quienes lo necesiten. Cada video en este canal es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios, comprender su voluntad y vivir de una manera que refleje la paz y el amor que Él desea para todos nosotros. Que este conocimiento transforme tu vida y que cada paso que des hacia la verdad, el Espíritu Santo te guíe y fortalezca. Que Dios te bendiga abundantemente y que cada video sea un paso hacia el propósito que tiene para ti.